Estamos esperando en el coche, están teniendo verdaderos problemas para arrancar el motor del dinghy. Y eso que se revisó. ¿Y qué pasa? Que ahora no arranca. Y están fondeados en Santa Ponsa y no sabemos si tenemos que ir a puerto para poder embarcar e ir a comprar un motor de dinghy. O sea que, bueno, vamos a ver qué nos va diciendo Estefan. Bienvenidos un capítulo más, tripulación, a nuestro barco Ymir. En el capítulo de hoy llegamos a Mallorca y hemos tenido algunos problemas, pero os tengo que decir que todos los problemas que hemos tenido son problemas de novatos. Como ya sabéis de otros capítulos, el dinghy es la lancha auxiliar que se necesita para poder bajar del barco, y a esta lancha se le suma un pequeño motor, y es este el motor con el que ahora mismo están teniendo problemas para poder arrancarlo y mantenerlo en marcha. Se revisó, pero bueno, es un motor que también es verdad que es antiguo y bueno, nos da problemas. A este problema se les ha sumado el ancla. A la hora de subir el ancla, no gira bien una pieza que hay al lado del molinete y no se coloca en su posición, por eso la llevan ahí en modo péndulo, porque bueno, se tienen que ir a puerto, nos tenemos que ir a puerto para poder resolver todos estos temas que nos han surgido. ¿Qué pasa, Thor? Bienvenido, espero que todo vaya bien. Creado en Santa Ponsa y con el subido de ancla. He cambiado de dirección y a ver, porque es la segunda vez que me pasa en Sitges, también cuando fondeé, cuando recuperé el ancla, también se me quedó como una posición que no tuve que ayudarla manualmente a enderezarse para subirla ya delante en la proa. No sé, si reconoces algo, pues como siempre, sabes que estoy infinitamente agradecido de tu ayuda. Venga, un abrazo. Stefano acaba de llamar al anterior propietario de Ymir, que desde aquí de verdad te lo agradezco, porque estamos todo el día preguntándote cosas, pero nadie mejor que tú conoces la embarcación y nos puedes orientar. Como os he comentado, nos encontramos en el puerto deportivo de Santa Ponsa. Ahora mismo estamos aquí amarrados. Nos han dejado un amarre, la verdad, que es súper cómodo, y para estar aquí en espera tenemos este pradito césped donde estamos todos la mar de gusto. Y como ya muchos sabéis, esta es nuestra casa, es nuestro modo de vida actualmente y nos tenemos que sentir a gusto en ella y bueno, hemos decidido que vamos a comprar un nuevo dinghy. Era bastante antiguo, o sea que ha llegado el momento de hacerlo, lo teníamos que hacer sí o sí. Y visto lo visto, vamos a comprar un motor y dejaremos el motor que nos está fallando como un motor auxiliar por si nos pasa cualquier cosa. O sea que nada, bueno, pues nada, esperamos aquí a que nos traigan el nuevo dinghy y el nuevo motor, mientras que intentamos descubrir cómo solucionar el tema del ancla. Lo del fuera borda primero, y como decía tu abuelo, tu padre, los problemas uno tras de otro. Oye, tenemos defensa. Eso es básico, para los problemas de Eso. Estamos protegidos. Aquí estamos, señores, ¿Te das cuenta? amarrados en Mallorca, aunque parece la Bretaña francesa. Post comilona, festejo, primera travesía exitosa, aunque con percances. Y como ven, los señores están todos bastante a gustito. Detrás tenemos a Ymir, Maribí, que... Quieta, nena. Piernas, quieta, nena.
Thor, que le ha gustado el lugar porque tiene un prado para recrearse. ¿Eh? Eso. Ahí lo tenemos, mira que come hierbita. Quieta, no te muevas. Quieta. Ay. El chulo. Lo que se ve en el vídeo es que la pieza esta va directamente al ancla. Ahora va esto. Pero este ancla no puede ir directamente a esta pieza. No, no cabe. No cabe, exactamente. Ese es el que va. ¿Eh? Un momento. ¿Y no ha funcionado? No, nosotros Mira, el problema grave es que es el grosor de ahí, de eso, el grosor de este, de aquí, de esto, no permite que esto entre. Sí, Esto no puede exacto, entrar por aquí. tiene razón. No puede Eso entrar mismo. por aquí. O sea, aquí logras darle la vuelta, pero el grosor de lo que tú y quieres tampoco- poner y ahí... tampoco entra no por cabe. aquí. Pero, ¿y esta Tampoco pieza, entra y por esta aquí. pieza al revés? Bueno, pues puedo intentarlo. No sé, ya... Por estamos aquí probar. para intentarlo Vale. todo. Por el pasador no funciona. ¿Tienes la Allen por aquí? No, no tenemos. Hemos Coño, usado No, el pero no, destornillador. ahí. No, pero no va. No con el destornillador. No sonrías. Bueno, pues sí, no hay mucho que sonreír, pero en fin, después de haber gastado tanto dinero en todo, pues resulta que el dinghy, Vaya. el motor fuera a borda. Ayer, como veréis en el vídeo, hemos tenido que hacer un montón de ejercicio para ponerlo en marcha sin mucho éxito, después de habernos gastado el dinero en la revisión completa, en una hélice nueva y todo, ¿eh? Hemos llegado a la conclusión que... el Pero lo vamos a dejar este motor como segundo y vamos Sí, a ver qué lo pasa. voy a intentar Ahora con el chico refrescar. que viene vamos a ver que este entiende de motores, le voy a meter yo a que meta mano ahí a ver. Sí. Y pero bueno, a ver, el dinghy o la auxiliar, como queramos llamarla, con su fuera borda, es un tema de servicio que usas a diario. Tiene Ya. que estar todo bien, porque si no es una fuente de disgusto, depresión, y iba a decir suicidio, no, pero... Ah, peligro. Y aparte, como este señor sabrá mucho de barcos y todo eso, a ver si logramos resolver también el problema del ancla, que tenemos ahí un swivel que no gira como debería. Y ya en 2 ocasiones hemos levantado ancla y sale girada. Y ahora yo creo que falta una pieza, por eso le hemos hecho un apaño con el cabo, pero solo para estar aquí en el puerto. O sea, ahora vamos a resolver eso también. ¿Verdad, Thor? Venga. De fotógrafo a actor. ¿Qué os parece? ¿Qué coges? ¿El 5 caballos este que te... La llegada de nuestro nuevo fuera borda Mercury, de toda la vida, de una marca que ya estaba cuando yo era niño. Se supone... ¿Estamos en la duda? Sí. ¿Vosotros tenéis gasolina aquí? Sí. Y tengo aceite, 2 tiempos. No, eso es 4 tiempos. Ah, o sea, 4. olvídate de aceite. Mira por aquí. Nuestro nuevo día. Ah, espera. Que están sacando el... Ahora se lo vamos a poner ahí. Me gusta porque en los vídeos esto, con lo que estamos comprando, winch eléctrico, el dinghy AB, parece que somos multimillonarios y no, para nada. Pero, señores, hemos comprado un dinghy como Dios manda, porque como ya dijimos, con el dinghy o te da un montón de satisfacciones, o si no puede ser una constante. ¿Qué? ¿Te gusta el interior de...? Pope, parece No lo estropea nadie, ¿eh? Parece un tupper que vas a meter al horno. Tanta plata. ¿Qué lo has visto, papi? No sé. ¿Has visto el dinghy, no? Pero esto de verdad que no lo perfora el ¿Es una perro. cuestión de sentarse delante o menos para planear o sí. ni...? Hombre, con 5 caballitos yo no sé el máximo que puedo llevar este. En 5. Por 5 eso es el yo quería máximo. uno de 6, pero Gustavo me ha dicho que en los papeles pone 5. ¿Te lo ha dicho él? Pues, aparte eran 50 euros de diferencia. Sí, o sea sí, que... sí. No hay diferencia. ¿Pero él por qué lo dirá? ¿Por el peso, más que nada? Por las especificaciones técnicas del barco. Ya, pero normalmente eso se cubren, ¿no? Dicen, mira, ponemos 5 para que no... También a lo mejor tema garantías.
Claro que te digo, luego tienes algún problema que se te despegue la popa o tal, y dicen, que tú has 6 puesto, caballos. Has puesto 6 y nosotros hemos dicho 5. Claro, eso pasa mucho. A ver, ¿y cuánto aceite pone? Es monocilíndrico, ¿no? ¿Veo? Aquí lo pone, ¿cuánto? 21, 40, tal. ¿Cojo la gasolina? Sí, por favor. Estos 5, 450. Sí, sí. 450. 900. No, me pongo yo al otro lado. 450 por el poco menos. Unos 400, les dejaremos un poquito. Sí, ojo. Es verdad, me había olvidado que lo tengo mezclado todo. Sí. No, pero tengo eso. Sí, no, quería coger esta. ¿Usted está preparado para llevar depósito exterior? Sí. Sí, puedes llevar un depósito grande con la... ¿Tienes conexión de Mercury? Ah, no me han dicho nada, si no te hubiera traído una. Que es una conexión especial. La de Mercury, bueno, cada marca lleva la suya. Si no tiene un depósito pequeño. Lleva el depósito suyo pequeño y aquí tienes la conexión por si quieres ponerle un depósito extra. Pero bueno, a mí no me habían... ¿Vais a estar muchos días aquí? ¿O No, salís? hoy no vamos. No, pero mañana bueno. vas a Palma, no, tú sí, es verdad. puedes pasar por allí, Pues ¿no? sí, es Pasas verdad. y... Es verdad, podría ir mañana. Sí, porque eso estaría bien, porque así te olvidas de estar... Porque estos son muy pequeños. Ya, lo que dura, sí, de Tienes estar que, todo el tienes que ir rato. con la garrafita en el barco todo el día. Pues sí, mañana te pasas como tienes que hacerte esto. Sí, pero un depósito de plástico son baratos, o sea, no... Sí, yo te puedo preparar el depósito pequeñito y ya la perita y la conexión y todo, ¿sabes lo que te digo? Vale, sí, mañana te pasas tú. Máximo, que vaya al medio, que no lo quieras llevar siempre pasado de aceite porque si no te empezará a hacer cosas raras, humo y demás, ¿sabes? Vale. Porque este va gastando aceite o en principio no hay que hacerle solo el cambio. Va gastando un mínimo, motor nuevo y aceite nuevo y tal. Un mínimo desgaste siempre tiene, pero es mínimo, ¿no? ¿Y que le cambia una vez al año el aceite en teoría? O... Depende también el uso que le des. No sé cómo decirlo. ¿No en verano o se todo el En verano verano? todos los días. Pim, pam, Una revisión Y anual revisando. no le viene mal. Como el coche que va mirando Aquí te cuánto dejo, queda. aquí, estos son 450 que pide y estos son casi 500. Yo te dejo aquí un poquito, por Vale. si lo tienes que rellenar. Por si hay que añadir, vale, perfecto, así como... Con una mano no se puede levantar. Se puede. Con dos va. Notas el peso, pero tampoco es que... Vale, ¿te suelto ya o...? Sí. ¿Sí? Sí, yo en casa tengo mancuernas de 10, pues de 15. Entiendo 15. Un saco de rápido que son 20, ¿no? ¿Un? Saco de rápido. 25. 20 kilos. 125, no sé. Pues no. Por- Quitaron los de 50, pues los están intentando quitar. O sea que esto pesa menos que un saco. ¿sí? Para herniar menos a la gente. Pues nada. Da gusto, ¿eh? Nuevo. Y nuevo motor, nuevo, todo nuevo. Nuevo. Sí, sí, la verdad que viene todo súper bien engrasado. Todos Yo los siempre cablecitos, todo. cuando los pongo en marcha en el taller, les echo un poco y ya, ¿sabes? Toda la posible sal que te quede y tal, ya se... Y igual en marcha también vale la pena. ¿O? Nada, en marcha no. En marcha no. Se mete dentro del filtro. Vale. No creo que la quieres. Ah, vale, perfecto. Se nos olvidaba ya. Capitán. Kit de reparación y bomba de hinchado. Ah, sí, eso es Perfecto. importante. Y aquí tienes las chumaceras. Para colocarle... ¿Ves que tiene como un agujero? ¿Es para el remo, dice? Sí, para el remo. ¿Sí? Este lleva, metes el remo por aquí y lo aprietas. Listo. Por aquí si quieres. qué Y no se sale. Aquí lo aprietas bien y el remo nunca se sale. Ya Gracias. está. AB tiene muchos detallitos así. Cosita ya. Puedes soltar el... Yo con los clientes siempre les digo, AB, pues como ¿Listo? Ferrari, Te apago la gasolina y la dejo. pero en Dingis. No, puesta, que quiero... quiero Quiero probarlo. inaugurarlo, ¿no? Todo está hecho en Europa. Todo está hecho en Europa. Todo 100% europeo. No les gusta China. ¿Pruebo? Prueba. A ver. Arráncalo, Carlos, arráncalo. Trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo. Que no se te quede en las manos. Que no.
Entonces esto está abierto. En marcha. Ah, después, Carlos. A ver. Tienes que ponerte la pulserita. Mira, ¿ves que ahí tienes una ruedecita? En la caña del gas. No, en la caña del gas. Esta es para la fuerza que tú quieres que tenga el gas. La puedes regular, ¿de acuerdo? Y después arriba lo de la ventilación de gasolina, que también lo tienes claro. Sí. ¿No? Sí. Vale. Vale, bueno, pues. A punto muerto, ¿eh? Doy, ¡Opa! Estaba ahí. Ah, le doy una punta de gas, ¿no? Ya está. Vale, la verdad es que Cada vez irá mejor ahora. Sí, claro, luego también uno se habitúa. Bueno, me soltáis, ¿no? Planea y tanto que planea. Y sin ir a tope. Joder, pues mira. Bueno, sentado aquí, ¿eh? Sí, Pues sí. fíjate, y es 5 caballos. Que queda hasta bien y todo, ¿eh? Soy una persona elegante. Bueno, había que mirarse una cosa del ancla. Sí, están esperándote para que lo comentes. Herramientas tengo yo, lo que queráis. Pero es girarlo. lo hacemos ahí, subimos y lo hacemos. Lo teníamos al principio de todo, ¿vale? Que nos subió al revés. El giratorio en la cadena. Tú tienes el giratorio en el ancla. El giratorio... Sí, porque así es como lo tenía antes, pero se me encalló así, se me como Vale, se encasquetó. vamos a mirarlo. ¿Qué necesitáis de herramientas si subo? Pues una llave Allen para quitar el tornillo de... Ya con las llaves salen, solo... el giratorio. Pero lo hemos librado, no estaba muy apretado, con un destornillador. Sí, porque... ¿Quién es el destornillador? Sí. Este grillete lo pones aquí a la cadena, ¿de acuerdo? Y te quedará este aquí. Y tienes que engatillar este a este. Vale, este grillete que tengo aquí, ayer lo intentamos y no le cabe en esa cadena. Vale, por eso está con el cabo. Vale, pues entonces hay que buscar. En teoría, el swivel de la propia banana te puede ir bien a la cadena directo. No, perdona, Estefano. No, este no se Sí, quita. sí, este aquí sí que entraba, ¿eh? En esta cadena sí que entraría, creo, ¿eh? Pues no está. En esta cadena el sí, swivel lo de que la no entraba era banana aquí, en directo a la este. ¿Sí? No El se eslabón de la cadena Vamos, directo. vamos a el verlo. de la banana. Es fijo este. No, creo que no lleva, era más- demasiado ancha la cadena. Es fijo este. No puedes quitar el pasador. ¿Me oyes? Ah, vale, es fijo. Esto se abre. Porque no es como el de Ultramarín, pues. Vale, tienes que quitar aquí. Sí, abrimos Y la aquí. pero la cadena no cabe la aquí. banana de Ultramarina. La cadena. Esto de... no. La cadena de aquí, no sé, sí, yo creo que sí. Hay que probarlo. ¿El destornillador de ayer? No, dice que Yo tiene tengo Yo creo que con la cadena sí, lo que era demasiado grueso era esto para meter nada más. Esto sí. No admitía nada más ese grosor. Vamos a probar. Pedazo tangón. Y en el próximo capítulo os descubrimos cómo finalmente Thor pudo bajar a bañarse y otras muchas cosas más. Hasta pronto, tripulación. Chao.